Toda la sala del tribunal quedó en silencio, todos los ojos estaban puestos en el policía imponente que acababa de burlarse y dejar escapar una risa burlona. ¿Qué puedes hacer?, gritó su voz goteando arrogancia mientras señalaba al juez sentado en lo alto del banco. Eres solo un niño jugando a disfrazarse, sonrió recostándose contra la barandilla como si fuera el dueño del lugar. El juez, de apenas más de 4 pies de altura, no se inmutó, en cambio se ajustó tranquilamente la túnica. Sus ojos penetrantes se clavaron en el oficial de oficina. Oficial, CR, la voz del juez era fría y firme, un marcado contraste con la tensión en la sala. Pareces pensar que la ley se doblega ante tus caprichos. Déjame recordarte que no se doblega ante nadie, ni siquiera tú. Sí, CR escupió, su risa resonando por la cámara. Veamos, ¿haces cumplir algo, hombrecillo? Sonrió con los brazos cruzados, claramente disfrutando de los sneakers de algunos de sus compañeros oficiales en la parte de atrás. Lo que pasó después sorprendió a todos. El juez Harrington rose de su asiento, aunque su estatura era pequeña, su presencia se volvió masiva. Con un solo movimiento agarró su mazo y oficial CR lo derribó de un golpe. Declaró su voz, reverberando con una repentina autoridad que borró la sonrisa de la cara del oficial. Por la presente se le encuentra en desacato al tribunal. Mejores amigos, deténganlo inmediatamente. CR se rió de nuevo, pero esta vez estaba tembloroso. No puede juzgarme. El juez Harrington interrumpió, su voz cortando como una cuchilla de repente. Desde las puertas de atrás, los oficiales vestidos de civil irrumpieron en CR. Congeló sus ojos abiertos por la sorpresa cuando los hombres lo rodearon. Te arrepentirás de esto, gruñó, su bravuconería desmoronándose. Sus esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. La habitación zumbó de incredulidad. Lo impensable había sucedido. Un juez que se creía intocable había puesto de rodillas a un hombre que se creía intocable con la mitad de su tamaño. Pero ¿cómo llegaron las cosas a este punto? 2 semanas antes, el oficial CR era una estrella en ascenso en el departamento de policía local, conocido por su confianza, ingenio agudo y métodos poco ortodoxos. Era casi intocable, o eso creía. CR tenía reputación de doblar las reglas e intimidar a cualquiera que se interpusiera en su camino, desde petty criminales a ciudadanos con quejas válidas. Aunque sus acciones a menudo eran barridas bajo la alfombra por sus superiores, los susurros sobre su arrogancia se hacían más fuertes, los murmullos se convirtieron en quejas en toda regla cuando una joven abogada de la ER llamada Sarah Park presentó un caso ante el tribunal. Era un asunto simple, una denuncia de acoso por parte de un cliente contra el oficial CR durante una parada de tráfico de rutina. La víctima, un hombre de voz suave llamado David, no tenía pruebas más allá de su testimonio. Aún el juez Harrington decidió que el caso ameritaba una audiencia justa. Cuando CR escuchó el nombre del juez, se rió. Harrington, el enano, ni siquiera podrá ver por encima del estrado, bromeó con sus colegas, ganándose una ronda de risas. La palabra de burla de CR se extendió, pero nadie se atrevió a desafiarlo. La primera sesión del tribunal comenzó en silencio. El juez Harrington escuchó atentamente mientras Sarah exponía la historia de su cliente CR. Representándose a sí mismo, interrumpido repetidamente, haciendo comentarios despectivos y poniendo los ojos en blanco. Su señoría, Sarah objetó en un momento. El oficial está siendo descaradamente irrespetuoso. Harrington levantó una mano para silenciar al oficial de la sala. CR dijo que su tono era firme. Respetarás a esta corte o enfrentarás las consecuencias. CR se rió entre dientes, pero no le dijo nada. Harrington no era más que un obstáculo para dejar de lado fuera del juzgado. CR se jactó ante sus amigos de cómo puso a ese hombrecito en su lugar. Lo que no se dio cuenta fue que Harrington había escuchado cada palabra. Un miembro del personal del tribunal informó el comportamiento del policía al juez, quien tomó nota mental de abordarlo cuando llegara el momento. A medida que avanzaba el caso, las tensiones aumentaban. Sarah presentó argumentos sólidos, pero CR los descartó como cuentos de hadas y calificó todo el juicio como una pérdida de tiempo. Las advertencias de Harrington se volvieron más puntuales, pero la arrogancia de CR solo creció. Luego llegó el último día del juicio, el día del juicio. CR, vestido con su uniforme impecable, entró en la sala del tribunal como un pavo real, confiado en que saldría y escarnecería. Poco sabía él que el juez se había estado preparando en silencio, preocupándose por este momento cuando CR hizo su comentario sarcástico sobre que Harrington era un niño que jugaba a disfrazarse. Fue la gota que colmó el vaso. El estruendoso juez, la declaración de desacato llegó tan rápida y decisivamente que CR ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que los mejores amigos entraran. Ahora, mientras el oficial estaba esposado y humillado, la sala del tribunal zumbaba con susurros y jadeos. Incluso sus compañeros oficiales, que una vez se habían reído de sus chistes, evitaron su mirada, pero esto era solo el comienzo. CR miró al juez Harrington mientras lo sacaban de la sala del tribunal. Esto no ha terminado, gruñó. Harrington permaneció tranquilo mirando mientras el oficial era escoltado, y luego, por primera vez en todo el día, permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro.
No, oficial CR, dijo suavemente, casi para sí mismo, esto es solo el comienzo. La sala del tribunal todavía estaba zumbando mientras el oficial CR era escoltado fuera. El juez Harrington permaneció estoico en el estrado, pero debajo de su comportamiento tranquilo, era completamente consciente de lo que acababa de suceder. Había hecho un movimiento audaz, uno que podría sacudir los cimientos de cómo funcionaban las cosas en la ciudad. A la gente ahora no le gustaba que la desafiaran y CR no era del tipo que retrocedía silenciosamente. Harrington sabía que se avecinaban problemas. Él simplemente no sabía qué tan rápido llegaría esa noche. Harrington estaba sentado en su modesta casa bebiendo té y revisando expedientes de casos. Su gato, un atigrado gris, llamado Winston, acurrucado en su regazo. El silencio de la noche fue interrumpido por el débil sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava afuera. Miró hacia arriba, sus instintos alerta a través de la ventana. Vio una camioneta negra al ralentí en la acera. Las ventanas estaban tintadas y el motor retumbó siniestramente en la quietud. Los ojos de Harrington se entrecerraron. Él no era ajeno a las amenazas sutiles, su carrera había estado llena de ellas. Permitir que llamaran a la puerta rompió el silencio. Winston siseó y salió corriendo de su regazo. Harrington se puso de pie lentamente dejando su té. Abrió la puerta para encontrar a dos hombres con trajes oscuros de pie en su porche. El juez Harrington, el más alto de los dos, dijo su voz fría y profesional: nos gusta tener una palabra. Harrington no los invitó a entrar en cambio salió cerrando la puerta detrás de él. Estoy escuchando, dijo firmemente cruzando los brazos. El hombre más bajo, que tenía una cicatriz corriendo por su mejilla, sonrió burlonamente. Nosotros representamos personas que están preocupadas por las acciones que tomó hoy, preguntó preocupado Herodan levantando una ceja. El oficial CR es un miembro respetado del departamento. El hombre más alto continuó, se ha ganado algunos enemigos, seguro, pero nada que valga la pena empañar su reputación. Estamos aquí para aconsejarle que reconsidere su posición. La mandíbula de Harrington se tensó, un consejo que suena como una forma educada de decir, amenace al hombre con una cicatriz. Dio un paso adelante, su sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio. Di lo que quiera, George, pero seamos claros, CR tiene una Francia poderosa, no quiere convertir esto en una guerra. Harrington lo miró a los ojos sin pestañear. Hice cumplir la ley, dijo, uniformemente. No tus amenazas. La sonrisa del hombre con cicatrices vaciló, se volvió hacia su compañero, quien suspiró profundamente. Muy bien, el hombre más alto dijo, hemos entregado el mensaje, el siguiente movimiento es suyo. Los dos hombres regresaron a su todoterreno y se alejaron en la noche. Harrington se quedó en el porche durante mucho tiempo, el aire frío le mordía la cara, sabía que no sería la última vez que escucharía de ellos al día siguiente. El juzgado estaba inusualmente tranquilo. La noticia del arresto de CR se había difundido rápidamente y muchos se preguntaban cuáles serían las consecuencias. Algunos susurraban que Harrington era un héroe que se enfrentaba a un matón. Otros temían que hubiera firmado su propia sentencia de muerte al cruzarse con alguien tan conectado. Harrington llegó temprano a su despacho decidido a mantener el negocio como siempre, pero mientras caminaba por los pasillos notó la tensión en el aire. La gente evitaba el contacto visual. Sus conversaciones se detenían abruptamente cuando pasaba. Incluso Sarah Park, la joven abogada que había presentado el caso contra CR, parecía inquieta. Buenos días, señoría, dijo vacilante cuando se cruzaron. Buenos días, señorita Park. Harrington respondió, confío en que esté listo para los argumentos finales hoy. Sarah asintió con la cabeza, pero parecía preocupada. Su señoría, dijo. Después de una pausa, ¿puedo hablar con usted en privado? Arin hizo un gesto hacia su oficina una vez dentro. Sarah cerró la puerta y se volvió para mirarlo. Escuché algo anoche, dijo en voz baja. Un amigo del departamento me dijo que hay hablando de represalias. Dicen que el arresto de CR avergüenza a la gente equivocada. Harrington suspiró. Aprecio su preocupación, señorita Park, pero no me dejaré intimidar. Sarah dudó. Creo que usted es el juez, pero tenga cuidado. El juicio se reanudó más tarde esa mañana. CR, ahora en libertad bajo fianza, regresó a la sala con un aire de desafío. Su abogado, un abogado defensor de alto perfil llamado Randall Blake, no perdió tiempo en atacar el caso de la fiscalía. Llamó mentiroso al cliente de Sarah, David, y cuestionó la validez de la acusación por acoso. La tensión en la sala era palpable, pero Harrington permaneció sereno, sus ojos agudos monitoreaban cada detalle, permitió que ambas partes presentaran sus argumentos sin interrupción, aunque su paciencia se puso a prueba cuando CR sonrió ante la declaración final de Sarah. Finalmente, llegó el momento de que Harrington diera su veredicto. La sala quedó en silencio cuando comenzó a hablar. Este caso no se trata solo de las acciones de un hombre. Harrington dijo con voz firme. Se trata del principio de que nadie está por encima de la ley. Oficial de justicia CR, su comportamiento durante este juicio ha sido vergonzoso.
Sus acciones durante el juicio fueron vergonzosas. El incidente en cuestión fue igualmente preocupante. Encuentro a favor del demandante. Los jadeos recorrieron la sala del tribunal. La cara de CR se puso roja de furia, pero antes de que pudiera hablar, Harrington levantó una mano. Este es mi oficial de la sala del tribunal. Lo respetará. Crane se puso de pie de repente y tiró su silla al suelo. Esto no ha terminado, pequeño. Siéntese. La voz de Harrington retumbó y silenció la sala. CR dudó, pero finalmente se sentó y lanzó dagas fulminantes al juez. Harrington se inclinó hacia adelante. Déjenme aclarar una cosa. Cualquier intento de socavar este tribunal o intimidar a sus oficiales se enfrentará con todo el peso de la ley esa noche. Mientras Harrington caminaba hacia su auto, notó algo inusual. Había un trozo de papel debajo del limpiaparabrisas. Lo desdobló y leyó las palabras escritas en negrita. Cuídese las espaldas. Sus manos se apretaron alrededor de la nota mientras escaneaba el oscuro estacionamiento. El único sonido era el zumbido distante del tráfico. Se metió la nota en el bolsillo y se subió al auto. Su mente corría mientras conducía a casa. Un par de faros delanteros aparecieron en su espejo retrovisor. El auto detrás de él mantuvo la distancia, pero igualó la distancia. Cada vez que giraba, el corazón de Harrington empezaba a latir con fuerza. ¿Era una coincidencia o alguien lo seguía? Hizo un giro brusco en una calle lateral y luego en otra. El coche se quedó con él. Harrington apretó el volante cuando entró en una gasolinera y aparcó bajo una luz brillante. El coche que lo seguía disminuyó la velocidad al pasar, pero no se detuvo. Harrington esperó. Su pulso se aceleró hasta que el coche desapareció en la noche. Cuando finalmente llegó a casa, cerró todas las puertas y ventanas. Sus instintos en alerta máxima. No podía quitarse de encima la sensación de que la batalla con Crane y las fuerzas que lo protegían apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el juez Harrington se despertó con una calma inquietante. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su mente. La nota amenazante, el coche que lo seguía y la sensación sofocante de que caminaba sobre una línea delgada, pero no había tiempo para el miedo. El tribunal no se iba a ejecutar solo y tenía una larga lista de asuntos por delante. Cuando llegó al juzgado, una figura familiar lo esperaba cerca de la entrada. Era Sarah Park, la abogada de los casos de Crane. Parecía más nerviosa de lo habitual. Apretaba una carpeta con fuerza contra el pecho. Señorita Park. Harrington la saludó con un gesto cortés. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Necesito hablar contigo, dijo con urgencia mirando por encima del hombro como si alguien pudiera estar mirando. Se trata del oficial Crane. Los ojos de Harrington se entrecerraron. Ven a mi despacho, dijo. La dejó entrar con paso decidido a pesar de la pesada sensación de estar fuera de lugar. Una vez dentro de su oficina, Harrington cerró la puerta, hizo un gesto para que Sarah se sentara. ¿Qué tienes en mente? Señorita Park dudó antes de colocar la carpeta en su escritorio. Esto dijo con voz temblorosa. Es un memorando interno que recibí anónimamente anoche, es del departamento de policía, y te nombra específicamente. Harrington abrió la carpeta y escaneó el documento. Su expresión se oscureció al leer el contenido. El memorando era una estrategia detallada para desacreditarlo públicamente, escarbando en su pasado, cuestionando sus calificaciones y plantando historias para socavar su autoridad como juez. Esto es extenso, dijo Harrington en tono sombrío. No se detendrán allí. Sarah agregó. He escuchado rumores de que las conexiones de CR están planeando presentar quejas en tu contra ante la Junta Judicial. Quieren que te saquen del tribunal. Harrington se reclinó en su silla con la mente acelerada. ¿Tu fuente dijo algo más? Sarah negó con la cabeza. No, pero el hecho de que estén llegando a estos extremos está claro que te ven como una amenaza. Los procedimientos judiciales del día continuaron sin incidentes. Pero Harrington no podía deshacerse de la creciente tensión. Cada mirada de un miembro del personal del tribunal, cada susurro en los pasillos, se sentía como si llevara una agenda oculta. Los archivos del caso frente a él se desdibujaron mientras sus pensamientos volvían a la amenaza que se cernía sobre él. En el receso de la tarde, Harrington decidió tomar medidas. Pidió un favor a un viejo amigo, el detective Marcus Bell, un oficial estricto que había trabajado en asuntos internos durante años. Marcus, Harrington dijo por teléfono. ¿Necesito tu ayuda? ¿Algo por ti? Harrington. Marcus respondió. ¿Qué está pasando? Harrington explicó las amenazas y la creciente sensación de que algo más grande estaba en juego. Marcus escuchó atentamente antes de responder. Respondiendo, esto no se trata solo de CRS. Dijo que si te están apuntando significa que has descubierto algo o alguien que no quieren que se exponga. ¿Qué sugieres? Harrington preguntó. Lo investigaré. Marcus prometió, pero ten cuidado. Si han llegado tan lejos, no dudarán en escalar esa noche. Harrington regresó a casa y encontró un paquete esperando en su puerta. Era pequeño y sin marcar ni dirección de remitente. Su instinto le gritó que se fuera, lo dejara en paz, pero la curiosidad pudo más que él. Lo trajo adentro con cuidado y lo abrió.
Dentro había un solo artículo, un martillo idéntico al que usó en la corte, pero cortado limpiamente en dos. Al lado había una nota que decía, «Esta es tu última advertencia». Harrington miró el martillo roto, sus manos temblaban ligeramente, el mensaje era claro, querían romperlo para silenciarlo antes de que pudiera seguir adelante, pero Harrington no era de los que se echaban atrás. Al día siguiente, el juzgado era un hervidero de gente. Susurros mientras se difundían las noticias sobre la difícil situación de Harrington. Algunos admiraban su coraje, otros dudaban de que pudiera soportar la creciente presión. Mientras tanto, el juicio de CR seguía arrojando una sombra sobre todo. Sarah Park se acercó a Harrington durante un breve receso. Su señoría dijo en voz baja, ¿ha considerado recusarse del caso? Eso podría desactivar algo de la tensión. Harrington negó con la cabeza. Si me retracto, ahora sienta un precedente de que las amenazas y la intimidación pueden anular a la justicia. No dejaré que eso suceda. Sarah lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Entonces necesitará aliados, dijo, y quiero ayudar. Gracias, señorita Park. Harrington dijo, su tono sincero. Su apoyo significa más de lo que cree. Esa noche Harrington se reunió con el detective Marcus Bell en un restaurante en las afueras de la ciudad. Marcus deslizó una carpeta sobre la mesa. He estado investigando a CRI. Sus conexiones, dijo que es peor de lo que pensaba. Harrington abrió la carpeta y escaneó el contenido. Detallaba una red de corrupción dentro del departamento de policía con CR. En el centro tenía vínculos con políticos locales, dueños de negocios, incluso miembros de organizaciones crimen. Esto es una bomba de tiempo. Marcus dijo que si presionas demasiado vendrán a por ti con todo lo que tienen. Ya lo están haciendo. Harrington respondió pensando en el martillo roto, pero esto no se trata solo de mí. Trata de la integridad de la ley. Marcus asintió. Seguiré cavando, pero debes tener cuidado. No dudarán en cruzar la línea. Mientras Herring conducía a casa, no podía sacudirse el peso de lo que Marcus había descubierto. Las apuestas eran más altas que nunca y estaba caminando por un camino peligroso, pero ya no había vuelta atrás. Cuando entró en su camino de entrada, sus faros iluminaron algo inusual. Una figura estaba parada en su porche esperándolo. El pulso de Harrington se aceleró cuando salió del auto. La figura entró en la luz. Era el oficial CR. ¿Qué estás haciendo aquí? Harrington exigió que su voz fuera firme a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. Cran sonrió con las manos metidas en los bolsillos. Solo pensé en hacer una visita. Has causado un gran lío, juez. Vete. Harrington dijo firmemente. ¿Ahora o qué? Cran se burló dando un paso más cerca. Estás fuera de tu liga. Harrington, ¿crees que puedes derrotarme? Ni siquiera sabes a qué te enfrentas. Harrington se mantuvo firme, sus ojos fijos en CR. Sé lo suficiente para llevarte ante la justicia. CR rió bajo y amenazante. Justicia, ni siquiera sabes el significado de la palabra. Antes de que Harrington pudiera responder, CR sacó algo de su bolsillo, un objeto pequeño que brillaba en la luz del porche. El corazón de Harrington se aceleró cuando se dio cuenta de que era un cuchillo. Veamos qué tan valiente eres realmente. Cran dijo, su voz goteando amenaza. El aire entre el juez Harrington y el oficial CR se hizo más pesado, crepitando por la tensión. El cuchillo en la mano de CR brilló siniestramente bajo la luz del porche. Harrington se quedó de pie como el suelo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su expresión no delataba miedo. No me asusto fácilmente, dijo Harrington con voz tranquila pero firme. Pero esto es desesperación. Ya has perdido a Cran. Sonrió con sorna, la hoja firme en su mano. ¿Crees que esto se acabó, hombrecillo? He estado en situaciones más difíciles que esta. No sabes con quién te estás metiendo. Oye, Harrington, no se inmutó. Baja el cuchillo. CR. Solo estás empeorando las cosas para ti mismo. CR dio un paso más cerca, la sonrisa burlona, su rostro se torció en una mueca de desprecio. Antes de que pudiera acercarse más, el sonido de neumáticos chirriantes rompió el silencio. Los faros inundaron el camino de entrada cuando un auto aceleró hacia ellos, deteniéndose con un estrepitoso golpe de frenos. La puerta del conductor se abrió de golpe y el detective Marcus Bell emergió. Su placa brilló mientras levantaba una pistola y la soltaba. CR. Marcus gritó, su voz cortando la noche como un látigo. CR se congeló. Su agarre se apretó en el cuchillo mientras sus ojos se movían entre Harrington y Marcus. Por un momento, la arrogancia en su rostro vaciló, reemplazada por la comprensión. Que estaba acorralado. Dije, suéltalo. Marcus ladró acercándose su arma apuntando directamente a Cran con un gruñido de frustración. CR arrojó el cuchillo al suelo, resonó contra el porche. El sonido resonó en el silencio. Esto no ha terminado, escupió su voz venenosa. Se acabó cuando yo diga que se acabó, dijo Marcus haciendo un gesto para que CR se arrodillara de mala gana. CR cayó de rodillas, sus manos levantadas en fingida rendición. Harrington dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba sosteniendo a Marcus. Enfundó su arma sacando las esposas y poniéndolas alrededor de las muñecas de CR. Acabas de ganarte otro cargo, asalto con un arma mortal. No tienes nada contra mí. CR gruñó mientras Marcus lo ponía de pie. Oh, tenemos mucho, disparó de vuelta Marcus, y apenas estoy empezando dentro de la casa. Harrington se sirvió un vaso de agua. Sus manos todavía temblaban ligeramente. Marcus se sentó frente a él. CR ahora está encerrado de forma segura en la parte trasera del auto del detective. ¿Estás bien?
Preguntó Marcus, su tono estaba teñido de preocupación. Estoy bien, Harrington, respondió, aunque su voz delataba su cansancio. Esto está escalando más rápido de lo que esperaba. Marcus asintió. Es imprudente, pero también es peligroso. No está trabajando solo Harrington quien lo esté respaldando. No se detendrá aquí. Harrington sorbió su agua, su mente acelerada. ¿Qué hacemos? ¿Nos defendemos? Dijo Marcus con firmeza, pero lo hacemos inteligentemente. Es su ejecutor, pero hay un pez más grande detrás de él. Necesitamos exponer toda la operación. Harrington se reclinó en su silla, su resolución se endureció. Entonces derribémoslos. A la mañana siguiente, el Palacio de Justicia era un torbellino de actividad. La noticia del arresto nocturno de se extendió rápidamente, alimentando especulaciones y rumores. Sarah Park llegó temprano, su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. Escúchelo. ¿Qué pasó?, le dijo a Harrington mientras caminaban hacia su despacho. ¿Estás bien? Estoy bien, señorita Park, Harrington le aseguró, pero las cosas están a punto de complicarse mucho más. ¿Cuál es el plan? Le preguntó, su determinación evidente. El detective Bell y yo estamos trabajando para descubrir la red detrás de Harrington explicó, pero llevará tiempo y enfrentaremos resistencia en cada paso. La forma en que Sarah asintió. No está sola en esto. Su señoría, lo que necesite, estoy aquí para ayudar. Esa tarde, Harrington convocó una audiencia especial. La sala del tribunal estaba repleta de reporteros, oficiales y espectadores curiosos que llenaban cada asiento. Ahora llevaba un nuevo juego de esposas y estaba sentado en la mesa del acusado. Su expresión era oscura y desafiante. Esta audiencia es para abordar los nuevos cargos presentados contra el oficial Harrington comenzó con voz firme. Asalto con un arma mortal, obstrucción de la justicia y desacato al tribunal. La sala zumbó con susurros, pero Harrington continuó sin enfrentar. Estos cargos son serios y se perseguirán con todo el peso de la ley. Que esto sirva como recordatorio. Nadie está por encima de la responsabilidad. Se reclinó en su silla. Su sonrisa regresó. Disfrútelo mientras dure. Juez, dijo en voz alta. Su voz goteaba burla. Cometerá un error y cuando lo haga, estaré allí para verlo caer. Harrington lo miró a los ojos sin pestañear. Sus amenazas no significan nada para mí, oficial responderá ante la ley como cualquier otra persona. El mazo cayó de golpe, señalando el final de la audiencia, pero cuando Harrington se levantó, desde su asiento no podía quitarse la sensación de que las palabras de Sears eran más que bravuconería vacía. Esa noche la casa de Harrington estaba extrañamente silenciosa. Se sentó en su estudio revisando archivos y tratando de reconstruir las conexiones que Marcus había descubierto. El peso de la situación lo presionaba, pero se negó a vacilar. De repente, el sonido de cristales rotos rompió el silencio. Harrington se puso de pie de un salto, con el corazón acelerado. Agarró una linterna y se movió con cautela hacia la fuente del ruido en la cocina. Una piedra yacía en el suelo entre los fragmentos de una ventana rota. Pegada a ella había una nota. Harrington la recogió. Su pulso se aceleró mientras leía las palabras. Se le advirtió antes de que pudiera reaccionar. El lejano rugido de un motor llamó su atención. Corrió hacia la puerta principal, pero cuando salió todo lo que vio fueron luces traseras. Desapareciendo en la oscuridad, el cristal roto crujió bajo los pies de Harrington mientras estaba en su cocina, la nota amenazante en una mano y la linterna temblando ligeramente en la otra. Las palabras, se le advirtió, parecieron resonar en su mente más fuerte que el silencio que ahora envolvía su casa. Dio un paso atrás de la ventana rota. Sus instintos entraron en acción. Quienquiera que había lanzado Rock no estaba tratando de ser sutil. Esto no era solo una amenaza, era un mensaje de que sus acciones estaban siendo vigiladas de cerca y sus oponentes se estaban volviendo más audaces. Harrington sacó su teléfono y llamó al detective Marcus Bell. La línea hizo clic después de 2 timbres. Marcus, Harrington dijo tratando de mantener su voz firme. ¿Han intensificado? ¿Qué pasó? Marcus preguntó, su voz aguda por la preocupación. Lanzaron una piedra a través de mi ventana. Dejaron otra nota. Harrington estafó a la oscuridad afuera, pero no vio nada. Sucedió hace un minuto. Creo que querían que supiera que están cerca. Marcus, no dudó. Quédate adentro y cierra todas tus puertas y ventanas. Voy a enviar un coche patrulla a tu casa y estaré allí yo mismo en 20 minutos. Gracias, Marcus. Harrington respondió colgando. Revisó 2 veces las cerraduras de cada puerta y ventana. Sus pensamientos acelerados se estaban volviendo más agresivos y las apuestas eran más altas que nunca, pero como el miedo le dolía en el pecho, también lo hacía su resolución. No lo asustarían. Hasta el silencio. Cuando Marcus llegara, él no estaba solo. 2 oficiales uniformados lo acompañaron e inmediatamente comenzaron a inspeccionar la propiedad en busca de cualquier señal del perpetrador. Harrington se encontró con Marcus en el porche sosteniendo la nota arrugada. Déjame ver eso, dijo Marcus tomando la nota de la mano de Harrington. Frunció el ceño mientras la leía y luego miró al juez. Este es un mensaje, está bien, te están probando para ver si pueden sacudirte, tendrán que esforzarse más. Harrington respondió con un tono firme, pero esto ya no se trata solo de mí, se trata de la justicia. Marcus asintió. Y ellos lo saben, por eso están tratando de intimidarte para que retrocedas. Uno de los oficiales uniformados se acercó y negó con la cabeza.
No hay huellas, no hay cámaras de seguridad en el área. Quien hizo esto sabía cómo mantenerse fuera de la vista. Lado de Marcus. Típico, estas personas no dejan rastros a menos que quieran. A la mañana siguiente, la ventana rota había sido tapiada, pero Harrington sabía que el daño iba más allá de lo físico. Sus oponentes estaban tratando de plantar semillas de duda y miedo en su mente y, aunque no los dejaría triunfar, la presión aumentaba en el juzgado. Encontró a Sarah Park esperándolo en su despacho. Sostenía una carpeta nueva de documentos. Su expresión era una mezcla de esperanza y preocupación. Su señoría, comenzó. He estado investigando los registros financieros de CRS. Hay algo que necesita ver. Harrington le hizo un gesto para que se sentara mientras dejaba la carpeta en su escritorio. Dentro había extractos bancarios, registros de transacciones y cuentas marcadas, todas vinculadas a CRS. Mire estos depósitos, dijo Sarah señalando una serie de transacciones, grandes sumas de dinero, todas provenientes de corporaciones fantasma. Estos no son pagos regulares, son sobornos. Harrington se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando los documentos. ¿Quién está detrás de las corporaciones fantasma? Ese es el problema. Sarah admitió que están bien escondidas, pero rastreé una de ellas hasta una empresa propiedad de un hombre llamado Victor Harlan. El estómago de Harrington se apretó. Victor Harlan era un poderoso hombre de negocios con reputación de tácticas despiadadas y tratos turbios. Hacía tiempo que se sospechaba que estaba involucrado en la corrupción, pero nadie había podido probar nada. Harlan ha sido intocable durante años. Harrington dijo que si está relacionado con esto, eso explica muchas cosas. Sarah asintió. Creo que Harlan está financiando a Crane y lo está usando como peón. Si podemos conectar los puntos, podemos derribarlos a ambos. Harrington se recostó en su silla, su mente estaba acelerada. Esto lo cambia todo. Necesitamos más pruebas, pero si jugamos bien, podríamos exponer toda una red de corrupción esa noche. Harrington se reunió con Marcus en un tranquilo restaurante para discutir sus próximos pasos. Marcus escuchó atentamente mientras Harrington explicaba lo que Sarah había descubierto. Harlan está involucrado. Marcus preguntó frunciendo el ceño. Eso explica por qué CR está tan seguro de que tiene mucho dinero respaldándolo, pero también significa que estamos en algo más grande de lo que pensábamos. Harrington dijo que si podemos derribar a Harlan, podemos desmantelar toda la operación. Marcus asintió. Pondré un equipo en ello, pero debes tener cuidado. Harlan no es solo Rich. Es peligroso si se siente acorralado, no dudará en atacar. Ya he visto de lo que es capaz, respondió Harrington pensando en la ventana rota y las notas amenazantes, pero no me detendré más tarde. Esa noche cuando Harrington regresó a casa la tensión en el aire era palpable. Aparcó su coche en la entrada y escaneó la calle oscura, sus sentidos en alerta máxima. La ventana tapiada era un duro recordatorio de lo cerca que habían llegado las amenazas cuando entró y cerró la puerta. Detrás de él su teléfono se rompió, era un mensaje de texto de Marcus. Tenemos una pista, llámame cuando estés listo. Harrington leyó el mensaje y sintió un destello de esperanza. Estaban progresando y con cada paso estaban más cerca de exponer la verdad, pero justo cuando dejó el teléfono las luces de su casa parpadearon, se congeló su pulso, se aceleró cuando la electricidad se cortó por completo hundiendo la casa en la oscuridad. El silencio que siguió fue sofocante. Harrington alcanzó la linterna que guardaba en un cajón, pero antes de que pudiera encontrarla hubo un fuerte estruendo desde la parte trasera de la casa. Alguien estaba. El corazón de Inside Herin latía con fuerza mientras agarraba su teléfono y marcaba el número de Marcus. La línea sonó una vez, dos veces, y luego Marcus. Alguien está aquí. Harrington susurró con voz tensa por la urgencia. Quédate donde estás. Marcus respondió con voz firme. Voy en camino. La línea se cortó y Harrington apretó el agarre del teléfono. Se movió con cautela hacia el sonido. Cada crujido de las tablas del piso amplificaba la tensión. Cuando dobló la esquina, vio una sombra moverse por el pasillo. Quienquiera que fuera, ya no intentaban esconderse. ¿Quién está ahí? Harrington gritó, su voz haciendo eco en la oscuridad. No hubo respuesta. Otro estruendo vino de la cocina seguido por el inconfundible sonido del vidrio rompiéndose. La mente de Harrington corrió. Quienquiera que estuviera adentro no estaba aquí para enviar un mensaje. Estaban aquí para hacer una declaración. Juez. El corazón de Harrington latía con fuerza en su pecho mientras permanecía congelado en la oscuridad en el pasillo. Un leve sonido de vidrios rotos proveniente de la cocina. El intruso no era sutil. Querían que él supiera que estaban allí. Agarró su teléfono con fuerza. Respiró profundamente para estabilizarse. Marcus estaba en camino, pero Harrington tuvo que mantenerse firme hasta que llegara la ayuda. Muéstrate. Harrington gritó con voz más firme de lo que sentía. No, no hay respuesta. El único sonido fue el leve crujido del vidrio bajo un pie que se acercaba.
La comprensión de que el intruso se dirigía hacia él envió una sacudida de adrenalina a través del cuerpo de Harrington. Retrocedió lentamente manteniendo los ojos en el pasillo mientras buscaba la linterna en el cajón cercano. Finalmente, sus dedos se cerraron alrededor del metal frío. Lo encendió en el haz de luz que atravesaba la oscuridad, iluminando la figura de un hombre parado al borde del pasillo. Su rostro estaba oscurecido por una máscara y sostenía una palanca. «Quédate atrás», Harrington gritó levantando la linterna como un arma. El hombre enmascarado no se detuvo. Dio un paso hacia adelante y luego otro. La palanca brillaba en la tenue luz. «Lo que sea. Estás aquí porque no lo conseguirás», dijo Harrington con voz firme a pesar del terror que lo atenazaba. «La policía está en camino». El intruso inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando las palabras de Harrington. Luego, sin previo aviso, se abalanzó sobre Eringen. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sid dio un paso balanceando la linterna salvajemente. Se conectó con el brazo del intruso, haciendo que tropezara, pero la palanca cayó con fuerza rozando el hombro de Harrington. El dolor fue agudo e inmediato, pero Harrington no dejó que lo frenara. Empujó al intruso hacia atrás, creando suficiente espacio para lanzarse a la sala de estar. Agarró la lámpara y la sostuvo defensivamente. Su respiración era entrecortada. El intruso se recuperó rápidamente, avanzando de nuevo. Esta vez Harrington vio algo parpadear en la postura de su oponente. Vacilación antes de que el hombre pudiera atacar de nuevo. El estridente sonido de las sirenas llenó el aire. Luces rojas y azules destellaron a través de las ventanas mientras los coches de policía se detenían con un chirrido fuera del intruso. Se congeló su cabeza girando hacia el sonido por un momento. Harrington pensó que podría huir, pero entonces el hombre se volvió hacia él, sus ojos visibles a través de la máscara llenos de fría determinación. «Esto no ha terminado», el hombre gruñó con voz baja y áspera, retrocedió lentamente desapareciendo en la oscuridad de la cocina. Segundos después, Marcus Bell irrumpió por la puerta principal, su arma desenfundada, seguido por dos oficiales uniformados. «Harrington, ¿estás bien?», gritó Marcus, sus ojos escaneando la habitación. «Él en la cocina». Harrington respondió señalando hacia la parte trasera de la casa. Los oficiales se movieron rápidamente, barriendo el área con sus linternas. Marcus se quedó con Harrington, su expresión sombría. «¿Estás herido?», dijo al notar la sangre que se filtraba por la manga de Harrington. «Estoy bien», Harrington insistió, aunque su hombro palpitaba de dolor. «¿Lo atrapaste?». El rostro de Marcus se oscureció, se fue, parece que rompió una ventana para salir. El estómago de Harrington se hundió. El intruso había estado peligrosamente cerca de obtener lo que quería o algo peor. Después de que el oficial asegurara la casa, Marcus se sentó con Harrington en la sala de estar, su expresión tensa. «Esto no fue un robo aleatorio», Marcus dijo que quería enviar un mensaje. «Recibí el mensaje alto y claro». Harrington respondió con un tono amargo, «pero no podemos dejar que nos intimiden». Marcus asintió. «Quien esté detrás de esto se está desesperando. Saben que eres una amenaza para su operación». «¿Qué pasa con la red que descubrió Sarah?», Harrington preguntó. «¿Has hecho algún progreso en eso?». «Estamos juntando las piezas», dijo Marcus, «pero Harlan tiene una capa de protección. Tomará tiempo conectar todos los puntos». Harrington se inclinó hacia atrás haciendo una mueca mientras su hombro protestaba por el movimiento. «Tom no está de nuestro lado, están escalando y no los dejaré ganar». A la mañana siguiente, Harrington se negó a dejar que el ataque del caballero anterior lo disuadiera. Llegó al juzgado como de costumbre, aunque su hombro vendado no pasó desapercibido para Sarah Park. «Su señoría». Sarah dijo con su voz preocupada. «¿Qué pasó?». Harrington dudó, pero decidió ser honesto. «Hubo un incidente en mi casa anoche. Alguien entró por la fuerza». Los ojos de Sarah se abrieron. «¿Estás bien?». «Estoy bien», le aseguró Harrington, «pero esto confirma que vamos por buen camino». «¿Tienen miedo?». Sarah asintió con la cabeza, su expresión era decidida. «Entonces, usemos ese miedo a nuestro favor». Esa tarde, un acontecimiento inesperado causó una conmoción en el tribunal. El propio Victor Harlan se había presentado acompañado de un equipo de abogados de alto nivel. Su presencia exigía su traje a medida, inmaculado, y sus fríos ojos azules escaneaban la habitación con tranquilo desdén. Harlan solicitó una reunión privada con Harrington, alegando preocupaciones sobre el debido proceso. Harrington aceptó de mala gana, aunque sabía que el verdadero propósito de la reunión era la intimidación en la privacidad de su despacho. Aaron se reclinó en su silla, exudando un aire de arrogancia casual. «Juez Harrington», comenzó con voz suave, «admiro su persistencia, pero la persistencia puede ser algo peligroso». Harrington lo miró a los ojos sin pestañear. «¿Es eso una amenaza?». Arndt sonrió levemente. «Para nada, fue una mera observación. Verá, se ha metido en asuntos mucho más complejos de lo que cree. Estoy aquí para sugerir un trato más amistoso». «¿Resolución? ¿Y qué resolución sería esa?», preguntó Eringen por su tono. «Veo, aléjate». Arndt dijo simplemente: «Recúsate de estos casos, deja que el sistema los maneje como crea».
Conveniente, no hay daño, no hay falta. La mandíbula de Harrington se tensó. El sistema no sirve a gente como usted, señor Harlan, sirve a la justicia, y no tengo intención de alejarme. La sonrisa de Harlan se desvaneció reemplazada por una mirada fría y calculadora. Estás cometiendo un error, dijo levantándose de su silla. Espero que estés preparado para enfrentar las consecuencias. Con eso Harlan dejando a Harrington solo en sus aposentos. El encuentro solo solidificó la resolución de Harrington. Ya no estaba luchando solo por sí mismo, estaba luchando por todos los que habían sido silenciados u oprimidos por el sistema corrupto. Aaron representaba esa noche mientras Harrington conducía a casa. No podía quitarse la sensación de que la advertencia de Harlan no estaba vacía. El juego había cambiado y las apuestas eran más altas que nunca. Cuando entró en su camino de entrada, sus faros iluminaron algo que le hizo helar la sangre. Pintado con aerosol en la puerta de su garaje en letras grandes y largas e irregulares eran las palabras que no ganará. El juez Harrington miró las palabras amenazantes garabateadas en la puerta de su garaje. Su corazón latía con fuerza. Las letras en negrita y dentadas, no ganarás, eran una declaración de guerra. Quienquiera que hubiera hecho esto no solo estaba tratando de asustarlo, se estaban burlando de él, desafiándolo a seguir adelante. Salió de su auto, linterna en mano, y escaneó el área circundante. El vecindario estaba inquietantemente tranquilo. La oscuridad presionando a su alrededor. Se sintió expuesto, vulnerable, pero su resolución permaneció inquebrantable. Después de tomar una respiración profunda, marcó al detective Marcus Bell. El teléfono sonó solo una vez antes de que Marcus contestara. Déjame adivinar, dijo Marcus, su voz pesada. Otro incidente, se han intensificado, respondió Harrington, su tono sombrío. Pintaron con aerosol un mensaje en la puerta de mi garaje. Quédate donde estás, dijo Marcus firmemente. Enviaré un auto patrulla a tu casa y estaré allí tan pronto como pueda. 15 minutos después, Marcus llegó con 2 oficiales. Inspeccionaron el graffiti, mientras Marcus interrogaba a Harrington sobre algo inusual que pudiera haber notado. ¿Viste a alguien merodeando por el vecindario?, preguntó Marcus con su bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. No, Harrington dijo, pero esto fue planeado. Ellos quería que lo viera tan pronto como llegara a casa. Marcus asintió con la cabeza con expresión tensa. Se están volviendo más audaces. Quien esté detrás de esto no solo está tratando de asustarte, están tratando de desgastarte. Entonces están perdiendo el tiempo. Harrington dijo firmemente. No voy a detener. La mirada de Marcus se suavizó un poco. Eres más duro que la mayoría, Harrington, pero sé inteligente con esto. Estas personas son peligrosas. Cuando los oficiales terminaron de documentar el graffiti, Marcus llevó a Harrington a un lado. Hemos estado investigando más profundamente en una red de Harlan, dijo en voz baja. Hay una reunión que se llevará a cabo mañana por la noche. Una de las empresas fantasma de Harlan la está organizando. Tengo una fuente interna que dice que los jugadores clave estarán allí, incluido el propio Harlan. Harrington levantó una ceja. ¿Y me estás diciendo esto porque creo que deberías saber hasta dónde llega esto? Marcus respondió, y porque tal vez quieras tomar precauciones. Harlan no solo está jugando un juego de intimidación, está tratando de proteger algo grande. Al día siguiente, Herring llegó al juzgado con un renovado sentido de determinación. Sarah Park lo recibió en su despacho con el rostro iluminado de emoción. Su señoría, dijo Pratt, Ali, irrumpiendo por la puerta. Creo que encontré algo. Harrington le hizo un gesto para que se sentara intrigado. Sarah abrió su computadora portátil y le mostró una serie de documentos que investigó más a fondo las finanzas de las empresas fantasma de Harlan. Una de ellas, Pinnacle Logistics, ha estado lavando dinero a través de contratos ficticios con el departamento de policía. Harrington se inclinó hacia adelante. Su interés alcanzó su punto máximo. Blanqueando dinero. ¿Cómo están creando facturas falsas para compras de equipos que nunca suceden? Sarah explicó que el dinero se canaliza a cuentas en el extranjero. Y adivine, ¿quién aprobó la mayoría de estas transacciones? C.R. Harrington adivinó exactamente, dijo Sarah, pero mejora o empeora, dependiendo de cómo lo mires. El nombre de Harlan está vinculado a varias de estas cuentas. Si podemos conectarlo directamente con el rastro del dinero, podemos atraparlo. Harrington asintió con la cabeza. Está tomando forma. Este podría ser el cambio que necesitamos. Sarah dudó. Solo hay un problema. Si Arand descubre que lo estamos siguiendo, hará todo lo que esté en su poder para cerrarnos. Entonces tendremos que actuar rápido. Harrington dijo, dame todo lo que tengas sobre estas transacciones. Cuantas más pruebas tengamos, más difícil será para él escabullirse de esto. Esa noche, Marcus llamó a Harrington con una actualización sobre la reunión, que está sucediendo en un almacén privado en las afueras de la ciudad. Marcus dijo que mi fuente confirmó que Harlan Cr. y varios otros jugadores clave estarán allí. Es una sesión de estrategia para su próximo movimiento. ¿Planean intervenir? Herring preguntó. Todavía no. Marcus respondió, necesitamos más pruebas antes de que podamos hacer arrestos, pero vigilaré el lugar y los mantendré informados. Tengan cuidado. Harrington advirtió que si sospechan que los están vigilando, se esconderán. Marcus conoce los riesgos, pero si vamos a detenerlos, debemos correr riesgos a medida que avanzaba la noche. Harrington se sentó en su estudio revisando los documentos que Sarah había proporcionado. Las pruebas. Fue condenatorio, pero también peligroso. Cada nuevo descubrimiento se sentía como otra capa de armadura contra las amenazas de Harlan,
pero también pintaba una imagen más clara de los poderosos enemigos a los que se enfrentaba. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Marcus. La reunión se está terminando. Algo está pasando. Llámame. Harrington marcó inmediatamente el número de Marcus. El detective respondió. Al primer timbre, se están mudando. Marcus dijo que su voz estaba tensa. Harlan salió del almacén temprano y mi fuente dice que se dirige a una segunda ubicación. Es una casa segura donde almacenan documentos confidenciales. ¿Tienes la dirección? Herring preguntó. Sí. Marcus dijo, pero necesito una orden para registrar el lugar. Tendré una lista por la mañana. Harrington respondió. Pon a tu equipo en posición. Marcus dudó. Harrington, esta casa segura podría tener todo lo que necesitamos para atrapar a Harlan, pero si descubre que hemos estado allí, estaremos listos. Harrington dijo que su voz era firme. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Ahora, a la mañana siguiente, Harrington firmó la orden, dándole luz verde a Marcus y su equipo para allanar la casa segura mientras Marcus coordinaba la operación. Harrington se centró en preparándose para la inevitable reacción, pero justo cuando estaba a punto de irse al juzgado su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número de bloque. Respondió con cautela. Hola, una voz profunda y desconocida llegó a través de la línea. Está acabando demasiado profundo. Juez, deténgase ahora o se arrepentirá. El agarre de Harrington en el teléfono se apretó. ¿Quién es este? La línea se cortó mientras él estaba allí de pie. Su pulso se aceleró. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Las amenazas ya no eran solo palabras, eran promesas. Más tarde, ese día, mientras Harrington estaba sentado en la corte, su teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Estamos dentro, encontramos algo grande. Llamando pronto. El alivio lo invadió. Estaban haciendo progresos, y los muros alrededor de Harland y su red estaban comenzando a cerrarse, pero mientras Harry levantaba la sesión por el día y se preparaba para salir del Palacio de Justicia, una fuerte explosión sacudió el estacionamiento. La onda expansiva destrozó las ventanas cercanas y el caos estalló mientras la gente gritaba y corría a esconderse. Harrington salió corriendo con el corazón hundiéndose al ver la columna de humo negro que se elevaba desde el lugar donde había estado aparcado su coche. La explosión había sacudido todo el Palacio de Justicia y el caos en el estacionamiento era abrumador. El humo se elevaba hacia el cielo mientras las llamas lamían los restos del coche de Harrington. El olor acre de goma y metal quemado llenaba el aire y el sonido de voces en pánico reverberaba a su alrededor. Harrington se quedó congelado por un momento, su mente acelerada. Esto no era solo una advertencia, era un ataque total. La gente a la que se enfrentaba ya no se contenía. Estaban enviando un mensaje claro que harían lo que fuera para detenerlo. El detective Marcus Bell llegó a la escena momentos después. Su rostro mudo se abrió paso entre la multitud reunida para llegar a Harrington. ¿Estás bien?, preguntó Marcus agarrando el hombro de Harrington. Estoy bien, Harrington respondió, aunque su voz vaciló ligeramente. Pero esto está escalando rápido. Marcus asintió con expresión dura. Esto no era solo una táctica de miedo, este era un intento de sacarte. Mientras los bomberos apagaban las llamas y los oficiales de policía aseguraban la escena, Marcus llevó a Harrington a un coche patrulla cercano. Lejos de la conmoción, vamos a averiguar quién hizo esto, dijo Marcus, su voz firme, pero cargada de urgencia. Pero por ahora necesitamos llevarte a un lugar seguro. No voy a correr, dijo Harrington firmemente. Si me echo atrás ahora ellos ganan. Esto no se trata de correr, Marcus respondió. Voy a enviar un equipo allí esta noche. Marcus le dijo a Harrington, si está allí lo traeremos. Voy contigo, Harrington, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Marcus negó con la cabeza. De ninguna manera, es demasiado peligroso, tengo que ver esto hasta el final. Harrington insistió, esto no se trata solo de Harlan, se trata de mostrarles a todos que la ley se aplica a personas como él. Marcus suspiró, sabiendo que no ganaría la discusión. Bien, pero quédate atrás hasta que aseguremos el área. Nada de heroísmo. Mientras caía la noche, el equipo se preparaba para la redada. Harrington se sentó en la parte trasera de un coche sin distintivos, sus nervios de punta mientras se acercaban al complejo. El viaje fue largo y tenso, el silencio puntuado solo por el crepitar de las radios y la actualización ocasional del equipo de Marcus. Cuando finalmente llegaron, el complejo se alzaba frente a ellos envuelto en oscuridad, estaba rodeado por una valla alta y focos iluminaban el perímetro. Marcus y su equipo se movieron y con cautela usaron la cobertura de los árboles para evitar ser detectados. Harrington se quedó atrás observando desde una distancia segura mientras los oficiales violaban la puerta y entraban al complejo. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba cada segundo que se extendía hacia una eternidad. Luego, sonaron disparos. La sangre de Harrington se heló cuando escuchó el agudo chasquido de los disparos resonando en la noche. Agarró la radio del tablero y llamó a Marcus. ¿Qué está pasando? Hubo una ráfaga de estática seguida de la voz de Marcus. Tenemos resistencia, protectores de brazos, quédate quieto, Harrington. Harrington apretó los puños, impotente mientras se desarrollaba el caos. Podía escuchar los gritos de los oficiales y el sonido de más disparos. Cada disparo apretaba el nudo de ansiedad en su pecho. Después de lo que pareció una eternidad, la voz de Marcus volvió a sonar. Los compuestos son claros. No hay señales de Harlan.
Harrington exhaló temblorosamente. ¿Qué quieres decir con que no hay señales de él? Estaba aquí. Marcus respondió, encontramos pruebas, documentos, efectos personales, pero se ha ido. Harrington se desplomó en su asiento. El peso del momento lo presionaba. Harlan se había deslizado entre sus dedos nuevamente, pero el descubrimiento de sus pertenencias significaba que se estaban acercando mientras el equipo se reagrupaba. Marcus se acercó a Harrington con expresión sombría. Encontramos algo más, dijo, entregándole a Harrington un pequeño sobre. Harrington lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel con las palabras, se te está acabando el tiempo. Harrington miró la nota con la mente acelerada. Aaron no solo estaba evadiendo la captura, estaba jugando con él. Manteniéndose un paso por delante de la cabeza mientras continuaba afirmando su dominio. Esto no ha terminado. Harrington dijo con su voz firme a pesar de la confusión en su interior. Lo encontraremos. Marcus asintió, pero su expresión permaneció tensa. Estamos cerca, Harrington. Pero cuanto más nos acercamos más peligroso se vuelve esto. Esa noche Harrington no podía dormir. El peso de los acontecimientos del día lo presionaba fuertemente, pero debajo del agotamiento una chispa de determinación ardía más brillante que nunca. Harlan podía ser esquivo pero no era invencible. Se estaban acercando, y Harrington estaba preparado para llevar esta lucha hasta el final sin importar el costo. Los días que siguieron a la redada fallida fueron un torbellino de actividad. Victor Harlan siguió siendo esquivo, pero las paredes a su alrededor se estaban desmoronando. La evidencia del complejo reveló el alcance total de sus operaciones, cuentas en el extranjero, sobornos, y un plano detallado de su red. El equipo de Marcus trabajó incansablemente para juntar todo y el público exigía respuestas a medida que surgían más nombres en el escándalo, pero para el juez Harrington la lucha era personal. Él era el rostro de la batalla contra la corrupción, el símbolo del desafío frente a la intimidación. Cada paso adelante se sentía como una victoria, pero la sombra de Harlan se cernía grande. 2 semanas después, el gran avance llegó cuando Marcus entró en la cámara de Harrington con una extraña sonrisa que rompió su habitual actitud estoica. Lo encontramos, anunció que Harlan se había estado escondiendo en un yate privado frente a la costa, que lo había estado usando como base móvil, pero tenemos su ubicación. Pin Harrington se puso de pie con el corazón acelerado. ¿Tiene un plan? Marcus asintió. La guardia costera nos está ayudando. Nos vamos esta noche. La operación fue rápida y precisa al amparo de la oscuridad. Marcus y un equipo de agentes federales se acercaron al yate de Harlan. La tensión era palpable mientras Harrington esperaba en el centro de comando escuchando las actualizaciones de L. Target adquirió una voz que crepitó en la radio. Lo tenemos. El alivio invadió a Harrington cuando escuchó las palabras después de meses de amenazas, situaciones de riesgo y violencia creciente. Victor Arand finalmente estaba bajo custodia. El juicio de Victor Harlan fue uno de los casos más publicitados de la historia reciente. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, activistas y espectadores ansiosos por ver que se hiciera justicia. Harrington presidió el caso con su actitud tranquila, imperturbable ante la magnitud del momento. Harlan se sentó en la mesa de la defensa. Su arrogancia habitual fue reemplazada por una intensidad tranquila. Todavía se mantenía como un hombre en control, pero la montaña de evidencia en su contra contaba una historia diferente. La fiscalía encabezada por Sarah Park presentó un caso magistral, expuso la intrincada red de corrupción que Aaron había construido conectando cada de con Precision. Los testigos testificaron. Se presentaron los registros financieros y se desarrolló la historia del imperio de Harlan ante el tribunal. El equipo de defensa de Harlan luchó duro, pero la verdad era innegable. Cuando se leyó el veredicto, la sala del tribunal estaba en silencio. Victor Harlan y el jurado lo declaran culpable de todos los cargos. El gatillo golpeó y el silencio se rompió con una ola de aplausos. El rostro de Harlan permaneció sin emociones, pero Harrington vio el más leve destello de derrota en sus ojos. Por primera vez, el hombre que se había considerado intocable se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones en las semanas siguientes. Harrington se convirtió en un símbolo de integridad y resiliencia. Su lucha contra la red de Harlan inspiró a otros a presentarse, lo que llevó a más arrestos y reformas en toda la ciudad. La corrupción que había plagado el sistema durante años estaba siendo desmantelado pas por pas, pero a Harrington no le interesaban los elogios. Para él, la victoria no se trataba de fama o reconocimiento, se trataba de demostrar que nadie, sin importar cuán poderoso fuera, estaba por encima de la ley. Una noche mientras Harrington estaba sentado en su estudio, Sarah Park se detuvo para entregar el informe final del caso. Se acabó, dijo con una sonrisa. Harlan ha sido sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Su imperio se ha ido. Harrington asintió, una sensación de tranquila satisfacción instalándose sobre él. La justicia tiene una forma de alcanzar a todos, dijo, no importa cuánto tiempo tome. Sarah lo miró pensativamente. Podrías haberte alejado en cualquier momento. La mayoría de la gente lo habría hecho. ¿Por qué no lo hiciste?
Harrington consideró la pregunta y luego sonrió porque no se trataba solo de mí, se trataba del principio de que la ley es más grande que cualquier persona, y es un principio por el que vale la pena luchar. Cuando Sarah se fue, Harrington se reclinó en su silla, su mirada cayó sobre el mazo que descansaba sobre su escritorio. Era un símbolo de autoridad, pero también un recordatorio de responsabilidad, una responsabilidad que había llevado a cabo cada desafío, cada amenaza, y cada momento de muerte fuera. La lucha había sido larga y dura, pero había valido la pena, la justicia había prevalecido y para Harrington eso fue suficiente.